Hola, el día de hoy aprenderemos a cómo utilizar un multímetro. Aprenderemos las funciones básicas de este mismo que se puede utilizar para medir resistencias, diodos, transistores, voltaje, amperios. También nos puede servir para probar si los condensadores o luces LED están funcionando correctamente. Con el multímetro podremos medir los voltios en corriente continua y en corriente alterna. También podremos medir los amperios en corriente continua y los diodos. Para empezar, el multímetro tiene dos botones. Uno de ellos es para encender una luz que nos ayudaría a visibilizar mejor la medición en la oscuridad. Otro botón nos sirve para pausar o dejar estática en la pantalla alguna medición que hayamos hecho. En la parte izquierda, que está en azul, podremos medir la corriente continua con voltios. Como podemos ver, el símbolo de los voltios es V y una línea con otra línea discontinua de 3 puntos abajo. Podemos medir desde 600 voltios hasta 200 milivoltios. Una recomendación es que siempre que tengamos que medir algo en voltios y no sepamos el valor exacto, ni siquiera el aproximado de este valor, debemos empezar por el valor máximo, que sería 600 voltios. Porque, por ejemplo, si lo que tenemos que medir tiene 50 voltios y empezamos desde el mínimo, que es 200 milivoltios, el aparato se va a quemar. Esto es muy común, entonces es importante que siempre empecemos a medir desde el valor más alto y no desde el más bajo cuando no sepamos el valor exacto en voltios del objeto o aparato que vamos a medir. Luego, en la parte blanca, que está seguida de los voltios, podemos medir ohmios, que va desde 2 megas, 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2 kiloohmios y 200 ohmios. Igualmente que al medir voltaje en corriente continua siempre debemos empezar desde el valor más alto, y si el valor no se nos muestra en la pantallita, entonces vamos bajando de valor hasta que nos dé el valor que tenemos. También podemos medir corriente alterna de voltios con este multímetro. Se puede medir desde 200 voltios hasta 600. Pueden ver que en este caso la V tiene un símbolo de onda, que significa corriente alterna. Podemos medir la corriente amperios desde 200 microamperios hasta 10 amperios. Se mide en corriente continua, no en corriente alterna. Igual que siempre, si no sabemos el valor, es muy importante empezar por el más alto. 200, 1000 y 20.000 amperios, 2000 amperios. Este valor 10 es un poco especial y aquí es donde tendremos que cambiar las clavijas que veremos ahora. Aquí donde pone H, E, F, se utiliza para medir la ganancia de corriente de los transistores. Como pueden ver, esto que llevo aquí no es un micrófono ni un altavoz. Se utiliza para poner el transistor, emisor, colector base, emisor. Podemos medir la ganancia de los transistores tanto del tipo NPN como PNP. Bueno, finalmente lo más importante está aquí. Se utiliza para medir la continuidad y los diodos. Es posible la que más vayamos a utilizar. Luego, por supuesto, veremos ejemplos prácticos y veremos cómo utilizar todo. Bueno, como podemos ver aquí, lleva para meter tres clavijas. La común, la de 10 amperios, y aquí se utiliza para medir tanto el voltaje como los ohmios, como los amperios y la continuidad, y la ganancia. La forma de ponerlo, bueno, los multímetros siempre vienen con dos cables, uno negro y uno rojo. Para empezar, el negro siempre se pondrá en el común, y el rojo, pues depende de la medición que vayamos a hacer. Si lo vamos a hacer de 10 amperios, de más de 200.000 amperios hasta 10 amperios, lo pondremos aquí. En esta posición solo se utilizará cuando la ruleta esté en esa posición, solo esta con esta. Para las demás, lo pondremos aquí, donde pone V, de amperios. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejemplos prácticos sobre cómo usar nuestro multímetro. Primero vamos a empezar poniendo el multímetro aquí, en continuidad. Muy bien. Vamos... Oh, sí, perdón, olvidé explicar. Cuando está en continuidad es cuando hay continuidad entre los circuitos o el objeto que vayamos a medir. La forma de comprobarlo si el multímetro está bien o no en esa área es haciendo esto. El multímetro pita. Pero como es un multímetro de los baratillos, debería pitar cada que le hago así, pero bueno, sí pita. Muy bien, vamos a tomar este cable y a comprobar su funcionalidad. Pondremos aquí una parte y la otra en el otro extremo. Si pita es que el cable está bueno.
a ver que está pitando, así que este cable está bueno. Siguiendo con los ejemplos, se explicará lo que son los diodos LED para lograr medir su continuidad con un multímetro. En este caso hay que diferenciar las patitas que son positivas y las negativas para lograr encender una LED con el multímetro. Como podemos ver ahí, en este diodo LED hay continuidad, entonces por esa razón la LED enciende, ya que está buena, igual que esta otra que está acá, que es de color verde, también está buena. Siguiendo con los ejemplos, dejando el multímetro en continuidad, vamos a medir un diodo. Como pueden ver, el número de este diodo oscila entre los 200 y los 300. Así que está bueno. Igual que este otro, que es un diodo un poco más pequeñito. No se puede enfocar bien en la cámara, pero lo es. Es un diodo un poco más diminuto. De igual forma, este oscila entre los 136 y 137.819. Bueno, dejando esto de lado, ahora vamos a ver nuestro circuito integrado. Muy buenas, el día de hoy haremos un circuito serial con los siguientes componentes. Empecemos. Primero que nada, vamos a usar un protoboard, ese que tenemos aquí. Vamos a usar también 3 diodos LED. Los tenemos aquí. Usaremos una resistencia de 100 ohmios y usaremos este componente que es un LDR o fotorresistencia. También usaremos cables y una batería de 9 voltios. ¿Qué es una LDR y para qué sirve? Es una resistencia que varía en función de la luz que incide sobre su superficie. A mayor intensidad de luz, menor resistencia de la LDR. A menor intensidad de luz, mayor resistencia de la LDR. La resistencia es la oposición a la circulación de corriente en cualquier circuito. El protoboard es una herramienta simple que se usa en proyectos de robótica que permite conectar fácilmente componentes electrónicos entre sí, sin necesidad de realizar una soldadura. Ahora vamos a armar nuestro circuito en serie. Primero ubicaremos la resistencia de 100 ohms en esta parte de aquí. La resistencia no posee polaridad, pero estando aquí ya tiene una parte positiva y una parte negativa. Ahora bien, vamos a ubicar el LDR o fotorresistor usando la misma parte. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo, así que usaremos la patita más larga como positiva y la pondremos aquí. Y de la misma forma seguiremos haciéndolo con los diodos LED. Positivo, negativo, positivo, negativo y así seguiremos. Y ahora pondremos estos cables para cerrar el circuito y así poder hacer funcionar el mismo. Y ahora usaremos la batería de 9 voltios para que funcione. El positivo con la parte positiva y el negativo con el negativo. Y voilà, se encendieron. Como se puede ver aquí, las luces LED están encendidas. La energía fluye desde la batería de 9 voltios hasta los 3 LEDs, encendiéndolos. Ahora, ¿cuál es la función que posee el LDR o fotorresistencia? Muy bien, esto es muy simple. Si pongo mi dedo aquí, la luz disminuye o casi se apaga. En cambio, si le quito, aumenta. A mayor intensidad de luz, menor será la resistencia de la LDR. Por tanto, entre más luz haya, pues los LED van a estar encendidos, pues su resistencia es mínima y la energía fluye, encendiendo los LED. En cambio, si lo expongo a oscuridad, los LED se apagan, pues la resistencia aumenta, impidiendo el paso del voltaje hacia los LEDs. Por aquí les voy a dejar una imagen más sencilla para explicar. Como pueden ver, la resistencia está tomando con fuerza al amperaje, a la corriente, con una cuerda. Bueno, eso es lo que se estaba representando aquí hace rato. Aquí mismo, suponiendo, la resistencia está tomando con la cuerda floja, o mejor dicho, no está sujetando con una cuerda a la corriente, por tanto la energía fluye. En cambio aquí ya le amarró la cuerda a la corriente y por tanto no pasa demasiada o poca energía a través de los LED. Y eso sería todo. Este es un circuito en serie y con esto terminamos.
Ahora vamos a utilizar un multímetro para medir el voltaje que pasa a través de nuestro circuito. Pondremos el multímetro en la parte donde dice 9 voltios, que está en la parte donde se miden vatios. Estando ahí, podemos medir cuánto voltaje tenemos en la batería. Como podemos observar, es de 8.55. Estando ahí mismo, podemos medir cuánto voltaje pasa a través de las LED. Como podemos observar, es de 2.03. En la otra es de 1.81. En la otra de 1.73. También podemos ver que por el fotorresistor pasa 2.92. E igual por la resistencia marca 0.01 o 0.2.